Una mujer con 3 niños pequeños expulsada de su casa durante una tormenta devastadora. ¿Puedes imaginar la desesperación de una madre viendo a sus hijos mojados, con hambre y sin tener a dónde ir? Parece una situación imposible de superar. Antes de seguir con esta narrativa increíble, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestra comunidad y saber que estas historias están llegando a corazones de todo el mundo. Pero lo que sucedió aquella noche de marzo de 2019 en el interior de Andalucía cambió no solo a una familia entera, sino que tocó el corazón de toda una comunidad. Esta es una de esas historias que nos hacen creer que incluso en los momentos más sombríos de la vida, siempre puede aparecer una luz al final del túnel, y a veces esa luz viene de donde menos esperamos. Era un viernes, 15 de marzo de 2019. Elena Martínez, de 32 años, nunca imaginó que aquel sería el día en que su vida cambiaría completamente. Viuda hacía apenas 8 meses, aún luchaba por recuperarse de la pérdida repentina de su marido, Miguel, víctima de un infarto a los 35 años. Elena tenía 3 hijos pequeños que criar sola. Lucía, de 8 años, la mayor y responsable. Diego, de 5 años, lleno de energía y curiosidad. Y la pequeña Sofía, de apenas 1 año y medio, que todavía apenas conseguía caminar sola. Desde la muerte de Miguel, la situación financiera de la familia se había vuelto insostenible. El salario que Elena ganaba como auxiliar administrativa en una pequeña tienda de la ciudad no era suficiente para pagar el alquiler de la casa donde vivían. La presión aumentaba cada día y los propietarios, irónicamente el hermano del difunto marido, Roberto, y su esposa Claudia, comenzaron a hacer amenazas cada vez más directas. «Elena, necesitas entender nuestra situación», decía Roberto con una frialdad que cortaba el corazón de ella. «Esa casa necesita generar renta. No podemos seguir cargando con tus dificultades. Miguel ya se fue y la vida sigue». Claudia, aún más cruel, complementaba. «Eres joven, puedes empezar de nuevo en otro lugar. Nosotros tenemos nuestra propia familia que mantener». Aquella tarde de viernes, cuando Elena llegó a casa después de otro día agotador de trabajo, encontró sus cosas en la acera. Todas sus posesiones, toda la memoria de una familia que había sido feliz, estaban allí expuestas a la lluvia que comenzaba a caer. Roberto estaba parado en la puerta con una expresión dura. «Lo siento, Elena, pero no podemos esperar más. La casa ya está alquilada a otra familia». «Pero Roberto, son tus propios sobrinos», Elena suplicó, sosteniendo a Sofía en brazos mientras Lucía y Diego se escondían detrás de ella, asustados. «Eso ya no es problema nuestro», fue la respuesta fría de Claudia, cerrando la puerta en sus caras. El cielo, como si quisiera reflejar la desesperación de Elena, comenzó a descargar una lluvia torrencial. En cuestión de minutos, aquella lluvia se transformó en una tormenta violenta, con vientos fuertes y rayos que iluminaban el cielo oscuro. Elena miró a sus hijos, todos mojados, asustados y sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Lucía, aunque era solo una niña, parecía entender la gravedad de la situación. Sus ojos grandes y oscuros miraban fijamente a su madre con una mezcla de miedo y confianza. Confianza de que de alguna forma su madre encontraría una solución. «Mamá, ¿dónde vamos a dormir hoy?», preguntó Diego, su voz casi inaudible por culpa de la lluvia. Elena no tenía respuesta. Tenía apenas 47 euros en la cartera, algunas ropas empapadas en una maleta vieja y 3 niños dependiendo de ella. Ningún pariente cercano en la ciudad, pocos amigos y la vergüenza de pedir ayuda pesaba tanto como la lluvia que caía sobre ellos. Comenzaron a caminar por las calles de la pequeña ciudad de Carmona.
Elena cargaba a Sofía en brazos y la maleta en la otra mano, mientras Lucía sujetaba la mano de su hermano Diego. A cada paso, las ropas quedaban más empapadas y el frío de la noche comenzaba a hacerse sentir. Pasaron por la plaza central, donde a veces llevaba a los niños a jugar los domingos más felices. Ahora el lugar estaba desierto, con solo los postes de luz creando pequeños círculos de claridad en la oscuridad. «Mamá, tengo frío», murmuró Sofía, acurrucándose más en el regazo de su madre. «Lo sé, mi amor. Vamos a encontrar un lugar seco para ustedes», Elena respondió, intentando sonar confiada, pero por dentro sentía el pánico crecer. Intentaron refugiarse bajo la marquesina de una farmacia, pero el guardia de seguridad los expulsó. «No pueden quedarse aquí, es propiedad privada». Fueron hasta la terminal de autobuses, pero estaba cerrada a esa hora. La lluvia continuaba implacable y los niños comenzaban a temblar de frío. Era casi medianoche cuando Elena tomó una decisión desesperada. Recordó haber visto una carretera rural en las afueras de la ciudad que llevaba a algunas granjas. Tal vez encontrarían algún galpón abandonado, o al menos un lugar más protegido para pasar la noche. Caminaron por más de una hora en la carretera de tierra batida, que ahora estaba transformada en barro. Diego se quejaba de que sus zapatillas hacían ruido por el agua, y Lucía intentaba ayudar a su madre sosteniendo la maleta cuando se volvía demasiado pesada. La pequeña Sofía se había dormido en el regazo de su madre, exhausta por el frío y la situación. Elena sentía los músculos de los brazos arder, pero no osaba despertar a su hija. Fue entonces que vieron una luz distante, una luz débil, amarillenta, que venía de una construcción apartada de la carretera principal. «Mamá, hay una casa allí», exclamó Lucía, apuntando hacia la dirección de la luz. Elena dudó. Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Qué tipo de persona despertaría a esa hora para ayudar a una familia de desconocidos, y si fueran personas peligrosas? Un trueno ensordecedor resonó por el cielo, seguido de un relámpago que iluminó toda la región. En aquel momento de claridad, Elena pudo ver que se trataba de una casa simple de madera con un porche amplio. Parecía ser la residencia de una granja. Sofía despertó asustada con el ruido y comenzó a llorar. Diego también comenzó a sollozar de miedo y cansancio. «No aguanto más, mamá», dijo Lucía, su voz quebrándose por primera vez. Elena miró a sus 3 hijos, mojados, con frío, asustados, dependiendo completamente de ella para sobrevivir, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Vamos hasta aquella casa», dijo con más determinación en la voz. «Vamos a pedir ayuda». La caminada hasta la casa parecía interminable. El barro se pegaba a los zapatos, haciendo cada paso más difícil. Elena sentía el corazón dispararse, no solo por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad de lo que estaba a punto de hacer. Tocar la puerta de desconocidos en medio de la madrugada durante una tormenta pidiendo refugio. Hacía algunos meses, cuando todavía estaba casada y tenía una vida estable, jamás imaginó que llegaría a ese punto. Cuando finalmente llegaron al porche de la casa, Elena dudó por algunos segundos. La luz que habían visto venía de una ventana lateral, y ella podía oír el sonido bajo de una radio tocando música flamenca. «¡Mamá!», Lucía susurró, mirando hacia arriba con sus ojos llenos de expectativa. Elena respiró hondo y tocó la puerta. 3 golpes suaves, después 3 más, un poco más fuertes. Oyeron pasos pesados aproximándose y una voz masculina, grave y cautelosa. «¿Quién está ahí?» «Por favor, señor», Elena respondió, intentando controlar la voz que temblaba de frío y nerviosismo. «Soy Elena Martínez.
Estoy con mis 3 hijos pequeños. Estamos mojados y no tenemos a dónde ir. ¿Podría ayudarnos? Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Elena pudo oír al hombre destrabando la puerta, no solo una, sino varias cerraduras. Cuando la puerta se abrió, se encontraron con un hombre alto, de aproximadamente 45 años, cabellos grises, barba sin afeitar y ojos cansados, pero amables. Vestía una camisa a cuadros simple y pantalón vaquero desteñido. Javier Fernández paró por algunos segundos, asimilando la escena frente a él. Una mujer joven, claramente exhausta, cargando un bebé en brazos, acompañada de 2 niños pequeños, todos empapados y temblando de frío. «Dios mío», murmuró. Inmediatamente se apartó de la puerta. «¡Entren! ¡Entren rápidamente!». Elena sintió las piernas casi flaquear de alivio. «Muchas gracias, señor. No sabíamos qué más hacer». «Pueden llamarme Javier», él dijo mientras ayudaba a sacar la maleta pesada de las manos de ella. «Están helados». «Lucía, ¿así te llamas?», preguntó a la niña mayor, que asintió tímidamente. «Ven aquí, hija. Y tú debes ser Diego, ¿no?». Los niños se sorprendieron de que supiera sus nombres, hasta que Elena se dio cuenta de que los había llamado por su nombre mientras caminaban. La casa era simple, pero acogedora. Una sala de estar con sofás de cuero gastado, una mesa de madera maciza, fotografías en las paredes y el olor reconfortante de café recién hecho mezclado con el aroma de leña quemada. «Primera cosa, necesitan secarse y calentarse», dijo Javier, ya yendo a buscar toallas en un armario. «Después me cuentan qué pasó». Trajo varias toallas limpas y una camiseta grande para Elena y algunas ropas que parecían ser de niños, pantalones de chándal y camisetas. «¿Esas ropas?». Elena comenzó a preguntar, curiosa sobre por qué un hombre soltero tendría ropa infantil en casa. «Eran de mi hijo», Javier respondió simplemente, sin elaborar más sobre el asunto. «El baño está allí. Pueden cambiarse tranquilas. Voy a preparar un café y algo caliente para los niños». Mientras Elena ayudaba a los hijos a cambiarse en el baño, podía oír a Javier moviéndose en la cocina, el ruido de ollas y el sonido reconfortante de alguien preparando comida con cuidado. Cuando volvieron a la sala, ya secos y con ropa limpia, encontraron la mesa puesta con simplicidad, pero con cariño. Tazas de café con leche para los niños, pan casero todavía tibio, mantequilla, mermelada de membrillo y un plato con huevos revueltos. No era necesario tanto trabajo. Elena comenzó, pero Javier la interrumpió con un gesto de la mano. «Deben tener hambre. Los niños necesitan comer». Diego, que había estado tímido hasta entonces, fue el primero en animarse con la comida. «¡Guau, qué pan rico!», exclamó, arrancando una sonrisa de Javier. «Yo mismo lo hago», él dijo con orgullo. «Aprendí con mi madre hace mucho tiempo». Sofía, en el regazo de Elena, también comenzó a interesarse por la comida, y pronto estaban todos comiendo en un silencio confortable, quebrado solo por los elogios de los niños y por el sonido de la lluvia que continuaba cayendo afuera, pero que ahora parecía menos amenazadora. Fue Lucía quien rompió el silencio con la pregunta que estaba en la mente de todos. «¿El señor vive solo en esta casa grande?». Javier paró de comer por un momento, sus ojos perdiéndose en algún punto distante. «Vivo, sí, hija, hace 3 años». «¿Por qué?». Diego preguntó con la curiosidad natural de los niños. Elena rápidamente lo reprendió. «Diego, no hagas preguntas personales». Pero Javier sonrió tristemente. «Está bien, es natural su curiosidad». Miró a los niños. «Yo tenía una familia. Mi esposa se llamaba Isabel y nuestro hijo era Gabriel. Ellos murieron en un accidente de coche hace 3 años». El silencio que siguió fue pesado, cargado de comprensión mutua.
Elena sabía exactamente lo que era perder a alguien importante de forma repentina. «Lo lamento mucho», ella dijo suavemente. «¿Y usted?», Javier preguntó gentilmente. «¿Qué pasó para que estuvieran en la carretera en medio de la tormenta?». Elena contó toda la historia. La muerte súbita del marido, las dificultades financieras, la frialdad del cuñado, el desahucio, la caminata en la lluvia. Javier escuchaba en silencio, ocasionalmente moviendo la cabeza en señal de comprensión o indignación. «La familia es una cosa complicada a veces», él comentó cuando ella terminó. «Personas que deberían cuidarse unas a otras, pero la vida continúa, ¿no?». «La vida continúa, sí», Elena completó, repitiendo las palabras crueles que había escuchado más temprano. «Pero eso no significa que debamos olvidar la compasión». En aquel momento, Sofía comenzó a quedarse somnolienta en el regazo de su madre y Diego ya cabeceaba en la silla. «Necesitan descansar», dijo Javier levantándose. «Hay un cuarto aquí que estaba vacío. Tiene una cama de matrimonio y una cuna. Los niños pueden dormir allí y usted también». «No puedo aceptar eso», Elena protestó. «Ya causamos mucha molestia». «¿Qué molestia?». «Nada de eso», Javier respondió con firmeza, pero sin agresividad. «Mira allá afuera esa tormenta. ¿Creen que iba a dejar que una familia con niños pequeños saliera en medio de eso? ¿Qué tipo de persona sería?». Los llevó hasta el cuarto. Era una habitación simple, con una cama de madera cubierta por una colcha de retazos, una cuna de madera en el rincón y algunas fotografías en la pared. Una familia feliz. Javier más joven, una mujer rubia sonriente y un niño de aproximadamente la edad de Diego. «A Gabriel le encantaba este cuarto», Javier dijo bajito, arreglando las almohadas. «Siempre decía que cuando creciera iba a dormir en la cama grande». Elena sintió un nudo en la garganta. Podía imaginar el dolor de aquel hombre viviendo solo en una casa llena de recuerdos. «Muchas gracias», ella susurró. «De verdad, no sé cómo retribuir». «No necesita retribuir nada, solo descansen». Salió del cuarto cerrando la puerta suavemente tras de sí. Elena acostó a Sofía en la cuna, que inmediatamente se acurrucó y continuó durmiendo. Diego y Lucía se apretaron en la cama, exhaustos, y en pocos minutos también estaban durmiendo profundamente. Elena se quedó despierta por más tiempo, mirando por la ventana. La tormenta continuaba, pero allí dentro estaban seguros, secos y calentitos. Por primera vez en meses sintió una sensación que había casi olvidado: esperanza. Del otro lado del cuarto podía oír a Javier moviéndose discretamente por la casa, probablemente arreglando la cocina y preparándose para dormir. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué había sido tan amable con una familia de desconocidos? ¿Y por qué el destino los había puesto en su camino justamente aquella noche? Eran preguntas sin respuestas inmediatas, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena se durmió sin preocuparse por lo que sucedería al día siguiente. Elena despertó con el sonido de voces bajas y risas viniendo de la cocina. Por un momento, desorientada, no sabía dónde estaba. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron. La tormenta, la desesperación, la bondad inesperada de un desconocido. Miró el reloj en la mesita de noche, 8:30 de la mañana. Sofía todavía dormía en la cuna, pero Diego y Lucía ya no estaban en la cama. Preocupada, Elena se levantó rápidamente y fue hasta la cocina, donde encontró una escena que la sorprendió. Diego estaba sentado en una silla alta, comiendo lo que parecía ser una crepe, mientras Lucía ayudaba a Javier a revolver algo en una olla grande. «Mamá», Diego exclamó al verla, «el tío Javier hace crepes igual como hacías tú para papá». Lucía se giró de la olla, sonriendo de una forma que Elena no veía hacía meses. «Mamá, me está enseñando a hacer huevos revueltos de la manera correcta».
Javier, que estaba con delantal, una imagen que arrancó una sonrisa involuntaria de Elena, saludó con la cabeza. «Buenos días. Espero que haya dormido bien». «Dormí, sí. Gracias. Disculpa que los niños te hayan despertado». «¿Qué dices? Hace tiempo que no despierto con ruido de niños por la mañana», él dijo. Y Elena percibió una punzada de nostalgia en su voz. «Es bueno. Trae vida a la casa». «El tío Javier tiene gallinas de verdad, mamá», Diego anunció emocionado. «Dijo que después puedo ayudar a buscar los huevos». «Y tiene un huerto también», Lucía complementó, «con tomate, lechuga, zanahoria». Elena se dio cuenta de cómo los niños ya estaban a gusto con Javier y cómo él parecía genuinamente feliz con la presencia de ellos. Había una ligereza en su semblante que no estaba allí la noche anterior. «Siéntate», Javier dijo, apuntando a una silla. «El café está fresco y las crepes están saliendo de la plancha». Mientras tomaba un café de la mañana, Elena pudo observar mejor la casa a la luz del día. Era rústica, pero muy bien cuidada. Muebles de madera maciza, algunos hechos a mano, plantas en las ventanas y una sensación general de organización y cuidado. «¿Hiciste estos muebles?», preguntó admirando la mesa donde estaban. «La mayor parte sí», Javier respondió con modestia. «Siempre me gustó trabajar con madera. Me calma». Después del café, él ofreció mostrar la propiedad a los niños, mientras Elena podría descansar un poco más, pero ella pidió acompañarlos. Quería entender mejor quién era aquel hombre que había sido tan amable con ellos. La granja era pequeña, pero bien estructurada. Tenía un huerto con varios árboles frutales, un huerto impresionante, un gallinero con cerca de 20 gallinas, 2 cerdos y una vaca lechera llamada Estrella. «¡Guau! ¡Qué vaca bonita!», exclamó Diego, impresionado con el tamaño del animal. «¿Quieres aprender a ordeñar?», Javier preguntó, arrancando un sí entusiasmado del niño. Mientras Javier enseñaba a Diego, con la debida supervisión y paciencia, Lucía se interesó por las gallinas y Elena observaba todo con una mezcla de encantamiento y melancolía. Todo aquello, la vida simple, la conexión con la naturaleza, la paz, era exactamente el tipo de vida que ella y Miguel habían soñado para los hijos. Miguel siempre hablaba de un día salir de la locura de la ciudad y criar a los niños en un lugar donde pudieran correr libres y aprender sobre la vida. «¿Estás bien?», Javier preguntó, aproximándose a ella mientras los niños jugaban con los pollitos. «Estoy. Sí, es que mi marido siempre soñó con una vida así para los hijos». «¿Y tú también soñabas?», Elena pensó por un momento. «Soñaba sí, pero siempre lo postergábamos, ¿sabes? Siempre había alguna cuenta que pagar, algún compromiso en la ciudad. Y ahora estás aquí», Javier dijo simplemente. Se quedaron en silencio confortable por algunos minutos, observando a los niños jugar. Diego intentaba imitar el sonido de las gallinas, haciendo reír con ganas a Lucía, un sonido que Elena tenía nostalgia de oír. «¿Puedo hacer una pregunta?», Elena dijo dudando. «Puedes». «¿Por qué nos ayudaste? No me malentiendas». «Estoy inmensamente agradecida, pero no nos conocías. Podríamos ser personas peligrosas». Javier sonrió tristemente. «Cuando Isabel y Gabriel murieron, pasé mucho tiempo pensando en qué pasaría si fuera al revés, si ellos hubieran sobrevivido y yo hubiera muerto. Isabel quedaría sola con un niño pequeño, sin muchos parientes cerca». Paró como si estuviera reviviendo pensamientos dolorosos. «Me quedaba imaginando si alguien los ayudaría si necesitaran, si algún extraño sería bondadoso con ellos». Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Anoche, cuando los vi en mi puerta, fue como si el universo me estuviera dando una oportunidad de hacer lo que yo esperaría que alguien hiciera por mi familia. Eres una persona muy especial, Javier». «No lo soy».
Solo soy un hombre que sabe lo que es perderlo todo. El resto de la mañana pasó rápidamente. Los niños ayudaron a cosechar vegetales en el huerto para el almuerzo. Diego aprendió a echar maíz a las gallinas y Lucía descubrió que tenía facilidad para cuidar las plantas. A la hora del almuerzo, Javier preparó una comida simple, pero deliciosa. Arroz, frijoles, carne de cerdo rehogada con los vegetales que habían cosechado y una ensalada fresca del huerto. «Tío Javier, ¿cocinas mejor que la abuela?», Diego declaró, arrancando risas de todos. «Ah, lo dudo», Javier respondió claramente satisfecho con el elogio. Durante la comida, Lucía hizo la pregunta que estaba en la mente de Elena. «Tío Javier, ¿nos vamos a quedar aquí hoy de nuevo?». Javier miró a Elena esperando que ella respondiera. «No sé, hija, tenemos que hablar sobre eso». «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», Javier dijo. «No tengo prisa y la casa es grande». «Pero necesito trabajar», Elena respondió prácticamente. «No puedo imponer nuestra presencia indefinidamente». «¿Trabajas en qué?». «Soy auxiliar administrativa. Trabajo en una tienda pequeña en la ciudad». «¿Y cómo haces para ir y volver cada día?». Elena se dio cuenta del problema. La tienda quedaba en la ciudad a más de 1 hora de caminata de la granja. No tenía coche y no había transporte público para aquella región rural. «Yo no pensé en eso», admitió. «Tengo una propuesta», Javier dijo, pareciendo haber pensado en el asunto. «Necesito ayuda aquí en la granja. No es trabajo pesado, pero hay muchas cosas que una persona sola no consigue hacer bien. Cuidar del huerto, de los animales, organizar la casa, preparar las comidas. Si aceptaras, podría pagarte un salario justo y ustedes continuarían viviendo aquí». Elena se quedó en silencio, procesando la oferta. Parecía demasiado bueno para ser verdad. «No me conoces bien para hacer una propuesta así. Te vi cuidando de tus hijos anoche en la tormenta. Vi cómo te respetan y te aman. Vi que eres una persona trabajadora y honesta. Eso es todo lo que necesito saber. Y si no funciona, hablamos y encontramos una solución, sin prisa, sin presión». Diego, que había escuchado toda la conversación, no pudo contenerse. «Mamá, por favor, aquí es mucho mejor que la ciudad. Tiene gallinas, tiene vaca, tiene espacio para jugar». Lucía, más cautelosa, pero igualmente esperanzada, solo miró a su madre con expectativa. Elena sintió que estaba en uno de esos momentos decisivos de la vida. Podía rechazar la oferta, volver a la ciudad e intentar reconstruir su vida de la forma tradicional, o podía aceptar la bondad de aquel hombre y dar una oportunidad a una vida completamente diferente. «¿Puedo pensar en el asunto esta tarde y darte una respuesta mañana?», preguntó. «Claro, sin prisa». Por la tarde, mientras los niños jugaban en el huerto, Elena ayudó a Javier con algunas tareas domésticas: lavar platos, organizar la despensa, barrer el porche, tareas simples, pero que parecían tener un significado mayor en aquel contexto. Observó cómo Javier interactuaba con sus hijos con paciencia infinita, interés genuino por las cosas que decían y un cariño natural que no parecía forzado o interesado. ¿Será que todo aquello podía ser real? ¿Será que después de tanto sufrimiento la vida estaba ofreciendo una segunda oportunidad? Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Elena y Javier conversaron en el porche tomando un té de manzanilla que él había preparado. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», Elena dijo. «Puedes. ¿No extrañas la compañía de una familia?». Javier se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando las estrellas. «La extraño, sí, pero aprendí que soledad y estar solo son cosas diferentes. Yo estaba solo, pero hoy no me siento solitario». Elena entendió exactamente lo que él quería decir.
Ella también había aprendido la diferencia entre estar sola físicamente y sentirse verdaderamente acompañada. «Acepto tu propuesta», dijo ella, sorprendiéndose hasta a sí misma. Javier sonrió. La primera sonrisa realmente amplia que ella había visto en él. «Creo que esta va a ser una asociación muy buena para todos nosotros». Aquella noche, Elena se durmió no solo con esperanza, sino con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debería estar. 3 semanas habían pasado desde que Elena y los niños llegaron a la granja de Javier. Lo que comenzó como un refugio temporal en una noche de tormenta, se había transformado en una rutina armoniosa y productiva que beneficiaba a todos los involucrados. Elena descubrió que tenía un talento natural para la vida rural. El huerto nunca había estado tan organizado y productivo. La casa brillaba de limpieza, y ella había implementado mejoras en la organización del gallinero que aumentaron significativamente la postura de las aves. Javier le pagaba un salario justo y por primera vez en meses, Elena dormía tranquila, sin preocuparse por cuentas. Los niños estaban floreciendo. Diego se había convertido en el asistente oficial de Javier con los animales y conocía a cada gallina por su nombre. Lucía ayudaba en la cocina y había desarrollado una pasión por la jardinería. Hasta la pequeña Sofía, que ahora caminaba con más confianza, adoraba perseguir a los pollitos por el patio. La transformación más notable, sin embargo, era en Javier. El hombre solitario y melancólico que había abierto la puerta aquella noche lluviosa se había convertido en alguien más ligero, más sonriente. La casa, que antes resonaba de silencio, ahora estaba siempre llena de risas, conversas y la alegría natural de los niños. Pero toda armonía tiene sus desafíos. Era un miércoles por la mañana cuando Roberto, el cuñado de Elena, apareció en la propiedad. Elena estaba en el gallinero recolectando huevos con Diego cuando oyó el ruido de un coche aproximándose. Su corazón se disparó. Pocas personas conocían aquella carretera y menos aún tenían motivos para visitar la granja de Javier. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», Diego preguntó apuntando a la figura que bajaba de un coche negro. Elena reconoció inmediatamente la silueta de Roberto, alto, delgado, siempre vestido como si fuera a una reunión de negocios, incluso en una granja en medio de la nada. «Quédate aquí con las gallinas, Diego. No salgas del gallinero», ella instruyó a su hijo tentar nuevamente continuar, intentando mantener la voz calmada. Roberto caminó en dirección a la casa principal, claramente buscando a alguien. Elena respiró hondo y fue al encuentro de él, preparándose mentalmente para el enfrentamiento que sabía que estaba por venir. «Roberto», ella dijo, intentando sonar neutral, «¿qué haces aquí?». Él se giró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Elena, finalmente los encontré. No imaginas el trabajo que tuve para descubrir dónde estaban». «¿Cómo supiste dónde estábamos?». «Pueblo pequeño, Elena. Las personas hablan. Alguien mencionó haber visto a ti y a los niños por aquí». Javier apareció en el porche de la casa, claramente alertado por el sonido de voces alteradas. Caminó hasta ellos, con pasos firmes, pero cautelosos. «Buenos días», dijo Javier, extendiendo la mano a Roberto. «Soy Javier Fernández, dueño de esta propiedad». Roberto apretó la mano de él con una sonrisa forzada. «Roberto Martínez, cuñado de Elena. Vine a buscar a mi familia». «¿Su familia?», Javier preguntó, mirando de Roberto a Elena. «Los niños son mis sobrinos», Roberto explicó, «hijos de mi hermano fallecido. Y Elena, bueno, técnicamente ya no es más familia desde que Miguel murió». Elena sintió la sangre helarse en las venas. «Roberto, los niños están bien aquí. Estamos bien». «Mira, Elena», Roberto dijo, asumiendo un tono paternalista que ella detestaba.
Sé que estás pasando por dificultades, pero esto aquí no es vida para los niños. Vivir como favor en la casa de un extraño. No están viviendo como favor. Javier intervino, su voz manteniéndose educada, pero firme. Elena trabaja aquí. Es una empleada respetada y bien remunerada. Roberto dio una risa desagradable. Ah, sí. ¿Y qué tipo de trabajo sería ese exactamente? La insinuación en su pregunta fue clara y ofensiva. Elena sintió el rostro arder de indignación. Roberto, estás siendo irrespetuoso, ella dijo, intentando controlar la rabia. Trabajo cuidando de la propiedad, de la casa, del huerto. ¿Y dónde duermes, Elena? ¿Dónde duermen los niños? Eso no es asunto tuyo, Javier respondió, dando un paso al frente. Pero sí lo pregunto, ellos tienen su propio cuarto, todo muy respetable y apropiado. Roberto miró alrededor de la propiedad con una expresión de desprecio mal disimulado. ¿Creen que esto es ambiente para que los niños crezcan? En medio del monte, lejos de la escuela, lejos de la civilización. Los niños están estudiando, Elena defendió. Javier tiene una biblioteca excelente y yo complemento la educación de ellos. La educación doméstica no sustituye una escuela propia, Elena, y ustedes lo saben. Lucía apareció en el patio, volviendo del huerto con una cesta de tomates. Cuando vio a Roberto, su rostro se cerró inmediatamente. «Hola, tío Roberto», dijo ella sin entusiasmo. «Lucía, mi sobrinita linda». Roberto abrió los brazos, pero Lucía no se movió en dirección a él. «¿Estás bien aquí? ¿No extrañas la ciudad?» «Me gusta aquí», Lucía respondió simplemente. «Pero, ¿no preferirías una casa de verdad con tus propios juguetes, tu propia cama, una escuela con otros niños?» Lucía miró a su madre, claramente confundida con las preguntas. «Yo tengo una cama aquí y juguetes, y el tío Javier enseña cosas muy lindas». Roberto sonrió, pero Elena podía ver la irritación en sus ojos. «Es claro que él enseña, querida, pero vean bien», dijo dirigiéndose nuevamente a los adultos. «Las personas en la ciudad están comentando. Una mujer joven, viuda, viviendo en la casa de un hombre soltero con 3 niños. ¿Saben cómo se ve eso?» «¿Y cómo se ve, Roberto?», Elena preguntó, su voz peligrosamente baja. «Se ve inapropiado. Parece que no estás tomando las mejores decisiones para el futuro de los niños». Javier dio otro paso al frente y Elena se dio cuenta de que estaba haciendo un esfuerzo considerable para mantener la compostura. «Señor Roberto», él dijo, «necesito recordarle que fue usted quien puso a esta familia en la calle en medio de una tormenta. Si hay alguien aquí que no tomó buenas decisiones en relación a los niños, no fui yo». Roberto se puso rojo. «Yo tenía mis motivos, situación financiera, compromisos. Y ahora tiene otros motivos, imagino», Javier continuó. «Motivos que tienen más que ver con control que con preocupación genuina. Usted no me conoce para juzgar mis motivos. Y usted no conoce a Elena ni a los niños lo suficiente para cuestionar sus decisiones». La tensión en el aire estaba palpable. Diego apareció en la puerta del gallinero, claramente asustado con el tono de las voces. Sofía, que estaba jugando en el porche, también comenzó a inquietarse. «Miren», Roberto dijo intentando reasumir el control de la conversación. «No vine aquí a crear conflicto. Vine porque me preocupo por mis sobrinos, y francamente, Elena, esto aquí puede parecer una solución temporal, pero ¿qué pasa cuando este señor se canse de ustedes? Cuando decida que quiere su privacidad de vuelta?» «Eso no va a pasar», Javier dijo firmemente. «Ah, ¿no? ¿Y cómo puede garantizar eso? Apenas se conocen hace un mes». Elena sintió el peso de la pregunta. Era verdad que se conocían hacía poco tiempo. Era verdad que toda la situación era inusual. Pero también era verdad que, por primera vez en mucho tiempo,
Ella y los niños estaban felices, seguros y prósperos. «Roberto», ella dijo encontrando su voz, «agradezco tu preocupación, pero estamos bien aquí. Los niños están felices, saludables y seguros. Estoy trabajando y ganando mi propio dinero. No necesitamos rescate. Y cuando él traiga una novia, una esposa, ¿creen que ella va a querer compartir la casa con la exempleada y 3 niños?» La pregunta tocó un punto sensible. Elena miró rápidamente a Javier, que pareció igualmente incómodo con la sugerencia. «Mi vida personal no es asunto suyo», Javier respondió, pero Elena percibió una vacilación en su voz. «¿No lo es?», Roberto concordó con una sonrisa victoriosa. «Pero afecta directamente a los niños, ¿no?». Lucía, que había escuchado toda la conversación, se aproximó a su madre y tomó su mano. «Mamá, no nos vamos a ir de aquí, ¿verdad?», preguntó con una voz pequeña y preocupada. Elena sintió el corazón partirse. ¿Cómo explicar a una niña de 8 años las complejidades de las relaciones de adultos y de las expectativas sociales? «No te preocupes, hija», ella dijo, acariciando el cabello de Lucía. «Vamos a hablar sobre eso en casa». «Esta no es la casa de ustedes, Lucía», Roberto intervino, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Su casa de verdad está en la ciudad, donde pueden tener una vida normal». «Roberto, para», Elena explotó. «No tienes derecho de confundir a los niños así. Tengo el derecho de preocuparme por el bienestar de los hijos de mi hermano. Si te preocuparas de verdad, no nos habrías puesto en la calle». La discusión se estaba acalorando demasiado delante de los niños. Javier lo percibió e intervino. «Creo que es mejor continuemos esta conversación lejos de los niños», dijo él. «Lucía, ¿qué tal si llevas a Diego y a Sofía a ver los pollitos nuevos en el gallinero?» Lucía dudó, claramente no queriendo dejar a su madre sola con Roberto. «Ve, hija», Elena la animó, «está todo bien». Reluctantemente, Lucía fue a buscar a sus hermanos y los llevó lejos de la discusión. «Roberto», Elena dijo cuando estuvieron solos, «¿qué quieres realmente? Quiero que seas realista. Esto aquí es un cuento de hadas, Elena. Hombre bondadoso salva a la familia necesitada. Esas cosas no existen en la vida real. Todo el mundo tiene segundas intenciones». «¿Y cuáles serían las segundas intenciones de Javier?». Roberto miró a Javier con desprecio. «Un hombre solo en una granja aislada. De repente aparece una mujer joven y bonita con 3 niños. ¿No es obvio?». «Estás siendo asqueroso», Elena dijo con rabia. «Estoy siendo realista, y tú deberías serlo también». Javier, que se había mantenido calmado hasta entonces, finalmente perdió la paciencia. «Señor Roberto, está en mi propiedad insultando a una empleada respetada y a una persona por la cual tengo gran aprecio. Voy a tener que pedirle que se retire». «Ah, ¿así es? ¿Me vas a expulsar?». «Si es necesario, sí». Roberto rió con desdén. «Perfecto. Eso solo confirma lo que estaba diciendo». Se giró hacia Elena. «Cuando esta fantasía se acabe y caigas en la realidad, búscame. Voy a intentar ayudar por mis sobrinos». Caminó de vuelta al coche, paró y se giró una vez más. «Ah, y Elena, espero que tengas documentación adecuada para educar a los niños en casa, porque si no la tienes, el consejo tutelar puede interesarse por la situación». La amenaza fue clara y eficaz. Elena sintió un frío en el estómago. Roberto entró en el coche y partió, dejando una nube de polvo y una atmósfera pesada atrás. Elena y Javier se quedaron en silencio por algunos minutos, procesando lo que había sucedido. «¿Está blefando sobre el consejo tutelar?», Elena preguntó finalmente. «No sé», Javier respondió honestamente, «pero levantó algunos puntos que tal vez deberíamos considerar». Elena lo miró sorprendida y dolida. «¿Estás dudando de nuestra situación aquí?». «No estoy dudando.
Pero tiene razón sobre una cosa. Yo soy un hombre soltero. Tú eres una mujer soltera y las personas pueden sacar conclusiones equivocadas. ¿Y eso te molesta? Javier dudó, y esa vacilación dijo más que cualquier palabra podría decir. No me molesta personalmente, él dijo finalmente, pero si puede perjudicarte a ti y a los niños... Javier, ¿te estás arrepintiendo de habernos ayudado? Jamás, él respondió inmediatamente. Ustedes trajeron vida y alegría a mi casa. Pero tal vez, deberíamos ser más cuidadosos sobre cómo las cosas parecen para el mundo exterior. Elena sintió algo quebrarse dentro de ella. No exactamente el corazón, sino la esperanza. La esperanza de que finalmente había encontrado un lugar donde podía ser simplemente ella misma, sin preocuparse por juicios o expectativas. ¿Y qué sugieres?, preguntó intentando mantener la voz firme. No sé todavía. Tal vez deberíamos pensar en alternativas. Aquella noche, después de que los niños se fueron a dormir, Elena se quedó despierta en el porche pensando. Roberto había plantado semillas de duda que ahora crecían rápidamente en su mente. ¿Y si Javier realmente se cansara de ellos? ¿Y si conociera a alguien y quisiera casarse? ¿Y si la situación de ellos realmente fuera inapropiada a los ojos de la sociedad? Peor aún, ¿y si Roberto fuera tras el consejo tutelar e intentara argumentar que ella no estaba proporcionando un ambiente adecuado para los niños? Por primera vez en semanas, Elena se durmió preocupada, sintiendo que la felicidad que había encontrado podía ser más frágil de lo que imaginaba. 2 semanas pasaron desde la visita inesperada de Roberto, y la atmósfera en la granja había cambiado sutilmente. Elena notaba que Javier estaba más reservado, más cuidadoso con las palabras y gestos. Todavía trabajaban bien juntos. Todavía dividían las comidas y cuidaban de los niños en armonía, pero había una tensión no hablada flotando sobre ellos. Los niños también sintieron el cambio. Diego preguntaba por qué el tío Javier estaba más callado y Lucía, siempre perceptiva, había dejado de hacer planes a largo plazo sobre el huerto o sobre mejoras en la propiedad. Elena se encontraba en una posición imposible. Sabía que Roberto había plantado semillas de duda que ahora florecían en la mente de Javier. Sabía también que la situación de ellos, aunque fuera honesta y respetuosa, podía ser mal interpretada por personas malintencionadas. Peor aún, había descubierto algo que complicaba todo. Se estaba enamorando de Javier. No había sido intencional, no había sido algo que ella buscó o planeó. Pero observar la amabilidad de él con sus niños, la paciencia infinita, la forma como él había transformado una situación desesperada en una nueva oportunidad de vida. ¿Cómo no enamorarse de alguien así? Pero el amor no resolvería los problemas prácticos que Roberto había levantado. De hecho, tal vez los complicara aún más. Era un jueves por la mañana cuando todo cambió definitivamente. Elena estaba colgando ropa en el tendedero cuando vio un coche oficial aproximándose a la casa. Su corazón se disparó cuando reconoció el símbolo del ayuntamiento en la puerta del vehículo. Javier, que estaba arreglando una cerca, también vio el coche y caminó en dirección a la casa con una expresión preocupada. 2 mujeres bajaron del vehículo. Una más mayor, de aproximadamente 50 años, vistiendo ropas sociales simples, y una más joven con una carpeta en la mano. «Buenos días», dijo la mujer mayor. «Soy la doctora Regina Campos del Consejo Tutelar y esta es mi asistente, Carla. Estamos buscando a la señora Elena Martínez». Elena sintió las piernas flaquear, pero consiguió mantener la compostura. «Soy yo. ¿Podemos conversar?» Recibimos una denuncia sobre la situación de los niños que residen en esta propiedad. Javier se aproximó claramente tenso. «Soy Javier Fernández, propietario de esta granja. ¿Puedo saber cuál es el problema?» «Señor Fernández»,
La doctora Regina dijo educadamente: la denuncia sugiere que 3 menores están viviendo en condiciones inadecuadas, sin supervisión educacional apropiada y en un ambiente que puede ser inapropiado para el desarrollo de ellos. Eso es un absurdo, Elena protestó. Mis niños están muy bien cuidados. Estoy segura de que sí, señora Martínez, pero nuestro trabajo es verificar todas las denuncias que recibimos. ¿Podemos ver dónde están los niños ahora? Lucía apareció en la puerta de la casa, sosteniendo a Sofía en brazos con Diego al lado. Habían claramente oído la conversación y estaban asustados. ¡Mamá!, Lucía llamó con voz preocupada. «¿Está todo bien, hija?», Elena dijo, intentando sonar tranquila. «Vengan aquí». Los niños se aproximaron titubeando. La doctora Regina se agachó para quedar a la altura de ellos. «Hola, niños, soy Regina. Vine a conocerlos y ver cómo están. ¿Todo bien?». Diego se escondió detrás de su madre, pero Lucía, siempre valiente, respondió: «Estamos bien, gracias». «¿Les gusta vivir aquí?». «Sí», Lucía respondió firmemente. «Nos gusta mucho». «¿Y van a la escuela?». «Mamá nos enseña en casa», Diego dijo, saliendo de detrás de Elena. «Y el tío Javier también enseña». «¿Qué tipo de cosas enseñan? Matemáticas, español, ciencias». Lucía comenzó a enumerar. «Y el tío Javier enseña sobre plantas, animales, cómo cuidar del huerto». «¿Y tienen libros? ¿Material escolar?». «Tenemos, sí», Diego dijo animadamente. «¿Quiere ver?». Antes de que alguien pudiera responder, Diego corrió hacia dentro de la casa y volvió con algunos de los libros que usaban para estudiar, además de cuadernos con ejercicios hechos. La doctora Regina examinó el material, claramente impresionada con la calidad y organización de los estudios. «¿Puedo ver el cuarto donde duermen?», ella preguntó. Elena y Javier intercambiaron una mirada nerviosa, pero concordaron. Condujeron a las visitantes hasta el cuarto de los niños. La doctora Regina examinó todo cuidadosamente. Las camas arregladas, las ropas organizadas, los juguetes, la decoración simple, pero acogedora. «¿Y usted, señora Martínez, dónde duerme?». «Aquí mismo, en el cuarto con los niños», Elena respondió. «Tengo mi propia cama». «¿Y el señor Fernández?». «Tengo mi cuarto en el otro lado de la casa», Javier respondió. La doctora Regina hizo algunas anotaciones en su carpeta. Después pidió ver el resto de la casa. Hicieron un tour completo: la cocina limpia y bien organizada, la despensa abastecida, la biblioteca impresionante, la sala de estar acogedora. «¿Podemos ver la propiedad?», Carla preguntó. Pasaron la próxima hora caminando por la granja. Los niños, perdiendo el miedo inicial, comenzaron a contar animadamente sobre los animales, el huerto, los árboles frutales. Diego hizo cuestión de mostrar su gallina favorita y Lucía explicó detalladamente sobre las plantas que ayudaba a cuidar. «¿Y cuánto ganan con esta propiedad?», la doctora Regina preguntó a Javier. «Lo suficiente para vivir confortablemente», él respondió. «Vendo huevos, leche, verduras y frutas en la ciudad. Y Elena me ayuda mucho con eso. La productividad aumentó significativamente desde que ella llegó». «¿Y le paga un salario a ella?». «Pago, sí, un salario justo por el trabajo que hace». Después de casi 2 horas de inspección y conversación, la doctora Regina reunió a todos en la sala. «Bien», ella comenzó. «Necesito ser honesta con ustedes. La denuncia sugería una situación de negligencia e impropiedad. Lo que encontré aquí fue exactamente lo opuesto». Elena sintió un alivio enorme, pero todavía estaba tensa. Los niños están claramente bien cuidados, bien alimentados y recibiendo una educación de calidad. La propiedad es segura y limpia, y es obvio que son amados y protegidos. «Entonces, ¿no hay problema?», Javier preguntó. «Hay solo una cuestión.
la doctora Regina dijo cuidadosamente. La situación de ustedes, aunque sea claramente respetuosa y apropiada, puede continuar generando comentarios y hasta nuevas denuncias. Personas malintencionadas pueden intentar usar la situación contra ustedes. ¿Y qué sugiere usted?, Elena preguntó. Bien, existen algunas alternativas. Ustedes podrían formalizar la situación de alguna forma que quedara más clara para la sociedad. ¿Formalizar cómo?, Javier preguntó. La doctora Regina dudó. Bueno, ustedes podrían casarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió el rostro arder y Javier quedó claramente incómodo. Doctora, Elena dijo finalmente, no tenemos ese tipo de relación. Entiendo y no estoy sugiriendo que sea por amor o conveniencia, pero legalmente sería la forma más simple de proteger a los niños de futuras denuncias. ¿Y si no hacemos eso?, Javier preguntó. Entonces necesitarán estar preparados para más visitas como esta, más cuestionamientos, más presión social, y eventualmente alguien puede conseguir levantar argumentos convincentes contra la situación de ustedes. Después de que las autoridades partieran, Elena y Javier se quedaron sentados en el porche en un silencio incómodo. Los niños habían ido a jugar en el huerto, aliviados porque todo había salido bien, pero sin entender completamente la complejidad de la situación. Elena, Javier dijo finalmente, necesito decirte una cosa. Ella lo miró, preparándose para lo peor. Estos últimos meses fueron los más felices que tuve desde que perdí a Isabel y Gabriel. Ustedes trajeron vida, alegría y propósito de vuelta a mi existencia. Elena sintió el corazón acelerar. No quiero que se vayan. No quiero volver a la soledad que tenía antes, pero tampoco quiero ponerlos en una situación difícil por culpa de comentarios maliciosos o presión social. ¿Qué estás intentando decir, Javier? Él respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Estoy diciendo que si estás de acuerdo, me gustaría que nos casáramos. Elena quedó en shock. Javier, no por conveniencia, él continuó rápidamente, no solo para resolver problemas sociales. Entonces, ¿por qué? Porque me enamoré de ti, Elena. Me enamoré de la forma como cuidas de tus niños, de la fuerza que demuestras, de la alegría que trajiste a mi vida. Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas. ¿Te enamoraste de mí? Completamente. Y sé que tal vez sea demasiado pronto. Sé que toda la situación es complicada, pero... Elena lo interrumpió, colocando la mano sobre la de él. Javier, yo también me enamoré de ti. El rostro de él se iluminó. ¿En serio? En serio, pero tenía miedo de admitirlo. Tenía miedo de complicar nuestra situación. Tenía miedo de estropear la estabilidad que finalmente encontramos. Entonces, ¿aceptas? ¿Aceptas casarte conmigo? Elena miró alrededor de la granja que se había convertido en su hogar, a los niños jugando felices en el huerto, al hombre que había salvado a su familia y conquistado su corazón. «Acepto», dijo ella, sonriendo a través de las lágrimas. «Acepto, sí». Javier se levantó y la tomó en sus brazos, girándola en el aire, mientras ambos reían de felicidad. Los niños, al oír las risas, vinieron corriendo. «¿Qué pasó?», Lucía preguntó viendo los rostros radiantes de los dos adultos. «Tenemos una noticia para ustedes», Elena dijo, agachándose para quedar a la altura de los niños. Javier pidió a mamá que se casara con él. Diego abrió los ojos grandes. «¿Casarse de verdad? ¿Con vestido blanco y todo?» «Si ustedes quieren», Javier dijo sonriendo. «¿Y vamos a continuar viviendo aquí?», Lucía preguntó, la preocupación todavía visible en sus ojos. «Para siempre», Javier respondió tomando a Lucía en brazos. «Van a ser mis hijos también, si me dejan». Lucía abrazó a Javier con fuerza. «Quiero mucho que seas nuestro papá». Diego comenzó a saltar de alegría. «Vamos a tener un papá de verdad y vamos a continuar con las gallinas».
Hasta Sofía, que todavía no entendía completamente lo que estaba sucediendo, comenzó a aplaudir, contagiada por la alegría general. 3 meses después, en una ceremonia simple en la iglesia de la ciudad, Elena Martínez se convirtió en Elena Fernández. Lucía fue su dama de honor. Diego llevó las alianzas y Sofía esparció pétalos de rosa por el pasillo. Roberto apareció en la boda, no por haber sido invitado, sino por curiosidad mórbida. Cuando vio la felicidad genuina de la familia, la forma como Javier miraba a Elena y como los niños lo llamaban orgullosamente papá, finalmente entendió que había perdido una batalla que nunca debería haber comenzado. La granja prosperó en los años siguientes. Elena y Javier expandieron el huerto, aumentaron la crianza de animales y se convirtieron en proveedores conocidos en toda la región por la calidad de sus productos. Pero más importante que el éxito financiero fue el éxito emocional. Lucía creció y se convirtió en una joven confiada y responsable, apasionada por la agricultura sostenible. Diego desarrolló un talento especial para cuidar de animales y soñaba con ser veterinario. Sofía creció en una casa llena de amor, sin recuerdos de la época difícil, conociendo solo cariño y estabilidad. Y Elena y Javier, ellos descubrieron que a veces el amor llega disfrazado de tormenta, trayendo consigo no solo la lluvia que puede destruir, sino también el agua que hace brotar vida nueva. Y así, lo que comenzó como una noche de desesperación absoluta, se transformó en la historia de amor más bonita que la pequeña ciudad de Carmona ya había presenciado. Elena no solo encontró un hogar para sus hijos, sino que descubrió un compañero para toda la vida. Javier probó que algunas personas entran en nuestras vidas exactamente en el momento correcto, trayendo cura para heridas que parecían incurables. Hoy, 7 años después, la granja de los Fernández es conocida en toda la región, no solo por la calidad de sus productos, sino por la hospitalidad. Mantienen siempre un cuarto de huéspedes preparado para acoger a familias en dificultad, probando que la bondad verdadera se multiplica cuando viene del corazón. La historia de Elena y Javier nos enseña que los milagros no siempre llegan con fanfarria y luces celestiales. A veces llegan disfrazados de tormenta, probando nuestra fe hasta el último momento, para después revelarnos que la luz que buscábamos estaba allí todo el tiempo esperando para ser descubierta. Roberto. Bueno, él eventualmente se dio cuenta de que había confundido control con cuidado, posesividad con protección. Años después, cuando su propia familia pasó por dificultades financieras, fue Elena quien extendió la mano, ofreciendo trabajo y apoyo. Porque personas que conocen verdaderamente el sufrimiento raramente desean venganza. Ellas eligen la compasión.